nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, hoy celebramos el 5º domingo de Cuaresma. El próximo domingo ya será el domingo de Ramos, luego el de Pasión, el de Resurrección. La Iglesia nos invita a apurar nuestro paso, a llegar a la Santa Resurrección llenos de fe y con el alma limpia. Confiados en la misericordia del Señor, acudimos a su perdón y a su amor, diciéndole: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Senta. Primera lectura tomada del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor con mucho más que a la aurora del centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus inquietudes. Perdónanos, Señor, y viviremos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos,
también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. Nos podemos sentar. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado ahí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre del gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá.
y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja, ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar ahí, y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar, y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego, al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús, quiten la losa. Pero Marta, la hermana de aquel del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados, con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda andar. Nos ponemos de pie. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Gracias. Déjame. Quinto domingo de Cuaresma. Domingo 29 del mes de marzo del año del Señor 2020. En los domingos pasados, la Iglesia nos presentó a Jesús como la fuente del agua viva. El Evangelio fue el de la Samaritana. Y como la luz del mundo, el Evangelio fue la curación del ciego de nacimiento. Ahora, en este domingo, nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos presenta a Jesús como el dador de la vida eterna. Jesús es el dador de la vida eterna
porque Él es el Hijo único del Padre Dios. Y si Jesús es el Hijo de Dios, debe tener la misma vida divina y eterna del Padre. De otra manera, no sería su Hijo. A esto ha venido Jesús al mundo. Para esto salió Jesús del seno eterno del Padre, para traernos la vida del Padre, que está en Él, en Jesús, por ser Jesús el Hijo único del Padre. Jesús mismo afirmó su misión con estas palabras: yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en toda su plenitud. Juan 10:10. Nota: la plenitud de la vida solo puede ser la vida divina, solo puede ser la vida eterna, solo puede ser la vida de Dios. Fin de la nota. Claro está que para comunicarnos la vida de Dios, Jesús primero quita el pecado, pues el pecado y la vida divina de ninguna manera podrían estar juntas, ya que la vida divina viene del Padre. El pecado, en cambio, viene del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, inciso A. El apóstol Juan nos asegura que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, que son el pecado. Oigamos al apóstol Juan. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, versículo 8, inciso B. Y las obras del diablo son el pecado, pues el pecado es una rebeldía contra Dios. El clásico ejemplo del pecado de Adán y Eva, Juan 3 del 1 al 7. Y también Números 15, versículos 30 y 31. Así, una vez deshecho el pecado, Jesús nos comunica la vida de su Padre, que está en Él, en Jesús, desde toda la eternidad, por ser Él, Jesús, el Hijo eterno del Padre. Vemos pues que la acción salvadora de Jesús tiene dos momentos dentro de la misma acción. Primer momento: arrancarnos del poder del diablo. Pues el que comete pecado es del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, inciso A. Y colocarnos, después de arrancados del poder del diablo, al colocarnos en el ámbito del Padre Dios, haciéndonos nacer de Dios por la comunicación de la vida divina. Primera de Juan 3:9. De una manera gráfica, pero todavía profética, el Señor nos revela que la vida humana, después del pecado original, quedó seca, sin vida, como los huesos secos de la visión del profeta Ezequiel, como nos lo narra la primera lectura de hoy. Es cierto que la visión del profeta Ezequiel se refería en un primer plano a la situación desastrosa y de muerte de los judíos en el exilio de Babilonia, que ya veían su cautividad como un callejón sin salida, como una situación sin remedio, como una trampa de muerte.
Entonces interviene Yahvé Dios y le comunica al profeta Ezequiel que también al profeta Ezequiel, que también está en la cautividad de Babilonia con el resto del pueblo de Israel. Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestras esperanzas, todo ha terminado para nosotros. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Esta cita nos sale en la lectura de hoy. Luego viene a continuación de parte de Dios la respuesta salvadora de Dios para los judíos muertos en vida por falta de esperanza, de poder salir del destierro de Babilonia y de regresar a Israel, la patria de sus antepasados. Esa respuesta salvadora de parte de Dios a los judíos muertos en vida en el exilio de Babilonia es precisamente nuestra primera lectura de hoy. Versículos 12, 13 y 14. Pueblo mío, yo mismo les abriré sus sepulcros. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Infundiéndoles pues su espíritu, Dios hará que los judíos en el destierro de Babilonia, muertos en vida, vuelvan a la vida. Este es el punto, el de los huesos secos, vueltos a la vida por la acción del Espíritu vivificador de Yahvé, donde se unen la primera lectura de hoy con el Evangelio también de hoy. Los huesos secos que vuelven a la vida por la acción del Espíritu de Yahvé, y Lázaro, ya muerto, que vuelve a la vida por la acción salvífica de Jesús, el Hijo eterno del Padre, que trae la vida del Padre al mundo. La primera lectura de hoy, la de los huesos secos, es profética, como ya lo hemos dicho. Y como profecía se cumple en dos planos. El plano próximo o cercano, que se cumplió cuando los judíos fueron liberados del cautiverio de Babilonia por Ciro, rey de los persas, el año 538 a.C. y pudieron así regresar a Israel, sanos, salvos y vivos. El plano remoto, que es el que nos atañe, pues es la aplicación práctica a larga distancia para cubrir a las generaciones futuras, entre las cuales estamos nosotros. Estamos ya a un paso de la Pascua. Solo faltan 2 semanas, 15 días. La iglesia nos invita con ruegos y súplicas de madre a apurar el paso y a dejar que la gracia de Dios les dé vida a nuestros huesos secos, a nuestra vida muerta por el pecado, y a salir de esta situación de pecado. Jesús vino a comunicar la vida del Padre. Sería una contradicción que nosotros los cristianos no dejáramos actuar a Cristo según la misión que el Padre Dios le encomendó: darnos la vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en toda su plenitud.
Juan 10:10. Jesús le comunicó la vida a Lázaro, haciéndolo salir vivo de la tumba, en presencia de sus dos hermanas, Marta y María, en presencia de sus discípulos, en presencia de los judíos que habían ido a Betania a consolar a las dos hermanas. Entonces el milagro fue realmente un punto histórico de realidad. Pero la vida que Jesús le comunicó a Lázaro en esa ocasión fue solo la vida física, natural. Sin embargo, Jesús tuvo que echar mano de este milagro físico, natural, para que todo el mundo entendiera a través de la vida natural que Él, en realidad, a su debido tiempo, nos comunicaría la vida divina, que no se puede detectar a través de los sentidos de nuestro cuerpo. En cambio, la vida natural sí se puede detectar a través de nuestros sentidos corporales y también se puede detectar a través de aparatos de hospital. Por eso Jesús, más que resucitar a Lázaro, lo volvió a la vida física y natural, puesto que después de un tiempo Lázaro murió. Ahora Lázaro, juntamente con tanto justo del Antiguo Testamento, espera la resurrección de los últimos tiempos. Espera la resurrección gloriosa, después de la cual ya no habrá muerte. Que quede pues bien claro que la resurrección, como popularmente llamamos a este milagro a favor de Lázaro, no fue más que una señal de nuestra participación en la resurrección de Cristo, para nunca más volver a morir. Sino, este milagro fue para esclarecer lo que Cristo haría con la vida eterna que nos comunicaría a su debido tiempo. En realidad, lo que Jesús hace a favor de Lázaro en esta ocasión fue devolver a Lázaro a la vida natural, a la vida física. La vida divina, la vida del Padre Dios, la vida sobrenatural que Jesús vino a traernos, la comunicó hasta su muerte y hasta su resurrección. ¿Cómo pues se la iba a comunicar a Lázaro en una supuesta resurrección si Jesús todavía no había muerto ni resucitado? Hay dos pasajes en el Evangelio de Juan interesantísimos e ilustrativos que nos hablan a este respecto. Es decir, al respecto de entregarnos la vida divina y entregárnosla a través del Espíritu. Pues el Espíritu Santo es la personificación de la vida de Dios. Romanos 5:5, Gálatas 3, del 26 al 29. Veamos estos pasajes. Leamos primero de los dos pasajes bíblicos en cuestión el siguiente. El último día de la fiesta, el más solemne, puesto en pie, Jesús gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva.
Juan, el evangelista, explica a renglón seguido esa frase de Jesús. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Recordemos que la glorificación de Jesús, su gloria, su hora, no son más que el paso de Jesús de este mundo al Padre. Realidad que solo se dio cuando Jesús murió y resucitó, y que se dio cuando y cómo había sido decretada por el Padre Dios, y no por nadie más. Juan 13:1. Efectivamente, el apóstol Juan describe la muerte de Jesús de esta manera: e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19, versículo 30, inciso B. Esta frase está íntimamente ligada a otra del mismo Evangelio de Juan y de la misma escena de la muerte de Jesús. Uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Juan 19:34. Ahora ya conocemos la referencia del agua que se menciona cuando el soldado atravesó el costado de Cristo cuando murió. La referencia es el agua prometida por Jesús en el capítulo 7 de Juan: para quienes tuvieran sed, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Allí está el agua. Y que esa agua, como ríos de agua viva, brotaría de su seno, brotaría de su costado. Y así fue. El soldado traspasó el costado de Cristo y al instante salió sangre y agua. Además, lo grandioso es que el apóstol Juan identifica esa agua con el Espíritu Santo, que todavía había que comunicar, pues Jesús todavía no había sido glorificado. Juan 7:39. Por esto, Jesús no le pudo haber comunicado a Lázaro la vida eterna, es decir, haberle comunicado la resurrección gloriosa, porque Jesús todavía no había muerto ni resucitado. Pero la comunicación de la vida divina, es decir, la comunicación del Espíritu Santo, se llevó a cabo hasta la resurrección de Jesús. Como dice el apóstol Juan, escuchémoslo. Al atardecer de aquel día, primer día de la semana, que equivale a nosotros el domingo, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús repitió: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Juan 20, 19 al 22. Tenemos pues aquí dos escenas de la entrega de la vida eterna, de la entrega del Espíritu Santo a la iglesia, a la humanidad entera. Una escena al momento de la muerte de Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. La otra, el domingo mismo de la resurrección de Jesús, por la noche, cuando Jesús les dijo a los apóstoles: reciban
el Espíritu Santo. Entonces Jesús no le pudo haber comunicado la vida divina a Lázaro en aquel momento de lo que popularmente llamamos la resurrección de Lázaro. En esa ocasión Jesús solo llamó a Lázaro a la vida natural que Lázaro ya tenía desde antes. En la escena maravillosa de la vuelta de Lázaro a la vida natural, Jesús, el profeta de Dios, Jesús, la palabra eterna del Padre, proclama a voz en cuello su misión y su razón de ser en su venida al mundo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Juan 11, 25 y 26. Palabras tomadas del Evangelio de hoy. Jesús establece su identidad. Yo soy la resurrección y la vida. Evangelio de hoy, Juan 11, 25. Y San Pablo, en la segunda lectura de hoy, complementa el cómo Jesús es para nosotros resurrección y vida. Efectivamente, dice el apóstol Pablo, si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Romanos 8, 11. Es el final de la segunda lectura de hoy. Esto lo dice Pablo porque el Espíritu Santo es la personificación de la misma vida divina del Padre Dios. ¡Qué maravilla de pensamiento teológico bíblico nos ha brindado hoy, como siempre, nuestra Santa Madre la Iglesia! No solo escuchémoslo con agrado, no solo saboreémoslo con delicia, sino que sobre todo vivámoslo. Desde nuestro bautismo, Jesús, por nuestra inserción en Él, ya nos ha comunicado su Espíritu Divino de vida y de eternidad. Y si es de eternidad, es también de resurrección. Mantengamos la vida de Jesús en nuestra vida, a costa de lo que sea. Recordemos que la palabra vida es una de las palabras clave en todo el Evangelio de Juan. Pues esa palabra, Chaim, en hebreo, la lengua del Antiguo Testamento, Zoe, en griego, la lengua del Nuevo Testamento, y vita, en latín, como tradujo el gran biblista San Jerónimo, nos describe la misión de Jesús que el Padre Dios le encomendó. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en toda su plenitud. No perdamos la vida divina que nos ofrece Jesús en la Eucaristía, pues sin ella, sin la Eucaristía, tampoco tendríamos resurrección, como dijo Jesús. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Juan 6:53. En cambio, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan 6:54. Qué afortunados somos los católicos por tener la Eucaristía y sobre todo por poder participar de ella. No nos desprendamos de Jesús, pues por el bautismo Jesús ya nos injertó en su persona divina. Como el sarmiento está injertado en la vid. Juan 15:5. Mantengamos pues esta inserción vital a través del bautismo y de la Eucaristía en Jesús, ya que Jesús dijo también: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanece en mí y yo en él. Juan 6:56. ¿Qué más queremos? Esta frase de Jesús, la de la inmanencia divina, nos dice gloriosamente que ya podemos empezar a vivir la resurrección y la vida eterna desde esta vida natural a través de la Eucaristía. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, en este momento litúrgico de la oración de los fieles, invoquemos al Señor suplicando su misericordia, que libere a la humanidad, que nos libere a nosotros también dentro de la humanidad de ese flagelo del coronavirus. Pidamos al Señor. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentados. Señor,
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Escúchanos, Señor Todopoderoso. Concede a tus siervos y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad, reconciliada en el amor. Tú abres a la iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivamos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu iglesia, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, especialmente este mal del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. La paz sea con usted, Padre. La paz, Padre. Que vivas el
Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agachemos la cabeza ante el Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentado para escuchar algunos avisos parroquiales. ¿Cuál es el cheque? Esperando que todos se encuentren bien, les saludamos por medio de esta manera de comunicarnos, deseando, obviamente, que todos estemos viviendo la comunión espiritual como se nos ha recomendado. Desafortunadamente estamos pasando por esta situación de la que ya llevamos al menos 3 semanas,
de no vernos. Ojalá ustedes nos echen menos a nosotros, como nosotros les echamos menos a ustedes. Somos una comunidad donde esperamos que se llegue ese día para saludarnos, y desde aquí los saludamos. La encomendación o la encomienda que traigo es hacerles ver que las aportaciones, las donaciones, los cheques que por semana ustedes aportan a la iglesia, pues los pueden mandar por correo o venir aquí por la oficina, porque los biles esos se siguen acumulando. Mientras que estamos viviendo esta realidad que no se nos quita, todos estamos expuestos. Y ya ven el evangelio que tuvimos ahora en las lecturas del Padre Castillo, como siempre, le da un énfasis muy especial. Hay que amarnos unos a los otros, tanto como para cuidarnos unos a los otros. Y todo empieza en cada uno. Si yo me cuido a mí mismo, quiere decir que estoy cuidándolos a ustedes. Así igualmente cada uno de ustedes que nos está escuchando y nos está viendo, si se cuida cada uno de ustedes, sin querer queriendo, nos está cuidando a todos nosotros. Les dejamos ese pensamiento en su mente, los queremos mucho, Dios les bendiga, como ya se ha comentado, y pues esperamos sus cheques o que vengan aquí a la oficina, porque sí, la aportación es muy necesaria y como comunidad, cuerpo de Cristo, hay que mantenernos. Amén. Y yo solamente despedirme. El señor obispo y nuestro director vocacional nos han pedido que los seminaristas estemos juntos. Ya no podremos regresar al seminario en Houston. Ha sido ya cancelada la estancia allá por el resto del semestre. Regresaremos hasta agosto, primero Dios. Pero por ahora estaremos en formación en la casa de San Juan. Ahí estaremos en cuarentena por 2 semanas sin salir. Y después ya, según la situación, el obispo verá qué dispone. Y pues solamente pues aquí la misa en vivo seguirá adelante con otras personas que ayudarán al Padre para que siga llegando hasta sus hogares. Y pues estaremos más cerca aquí en San Juan, esperando que esta situación pues se mejore y podamos tener nuevamente la misa aquí. De parte de la parroquia y de parte mía también, le damos las gracias al seminarista Marco Antonio Medina Cervantes, que además de participar y de colaborar con la proyección de estas vivencias litúrgicas y además otras paralitúrgicas, estuvo muy al tanto de nuestra situación en este renglón. Sin embargo, ya no vamos a poder tener la parte musical, porque pues él es el que la manejaba también. Pero la parte de proyección, primero Dios, sí va a continuar. Gracias, Marcos. Y gracias a todos ustedes que con tanto cariño, a Dios, a la Virgen, a la Iglesia, nos han seguido a través de este sistema de proyección. El sistema de proyección va a seguir. Lo único que no va a ser ya posible será la parte musical. De pie. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Estemos en paz, esta celebración ha terminado. Demos Demos gracias a Dios. Gracias quiero dar